lo demostramos con las Escrituras y vimos que así fue. El Evangelio se predicó en todo el mundo de aquel entonces, del primer siglo, y por eso veíamos que la palabra mundo aquí es la palabra oikumene en el griego, que habla sobre el Imperio Romano, sobre todo el mundo habitable de aquella época, y que era el Imperio Romano hasta donde llegaba su dominio y su control. El Evangelio se cumplió, el Evangelio fue llevado a todas las naciones de aquel entonces y se cumplieron las palabras del Señor, que antes de la caída del templo y del juicio de Jerusalén, que es de lo que ellos estaban hablando aquí con los discípulos, se cumplió. Pero ahora llegamos al versículo 15. Vamos a leer el versículo 15 y vamos a leer hasta el versículo 20, por lo menos en Mateo. Dice: por tanto, note esa palabra, por tanto. Segunda frase, cuando veáis. Eso es muy significativo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y eso es lo que queremos hacer nosotros, entender, leyendo. Versículo 16. Entonces, aquí viene la indicación que tenían que hacer los discípulos. Entonces ¿qué? Cuando ellos vieran en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces, dice, los que estén en Judea, no dice los que estén en Vista California. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad. ¿Quiénes tenían que orar? Los discípulos. Dice, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Hasta ahí nos detenemos. Muy bien, tomen su asiento, hermanos. Cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor, mira qué piedras y qué edificios. El Señor le dice al discípulo que le hizo que llamó la atención del Señor al templo. El Señor le dijo, te aseguro, de cierto te digo, que no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser derribada. Ahora, cuando los discípulos oyen del Señor, de la boca del Señor, que el templo sería destruido, en sus palabras fueron, no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser derribado. Entonces ellos le hacen dos preguntas al Señor, ¿correcto? Son dos preguntas, no tres, no cuatro. Marcos y Lucas concuerdan en las mismas dos preguntas. Mateo utiliza un vocabulario más extenso, una fraseología más extensa, pero son dos preguntas. ¿Cuáles son esas dos preguntas? Ya estando solo 4 de ellos con el Señor, Marcos nos dice que estaba Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, ¿correcto? La pregunta de los 4 es la siguiente, versículo 4 o versículo 3 de Mateo, verso 3 de Marcos y verso 7 de Lucas 21.
Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos cuándo sucederá esto. La primera pregunta de ellos es, ellos quieren saber cuándo, ¿correcto? Ellos quieren saber el tiempo. El Señor no les da una fecha específica, sino que el tiempo que les indica a ellos cuándo esto habría de cumplirse, ¿cuál fue? No pasará esta generación sin que todo esto se haya cumplido. Ese fue el indicativo del tiempo. El versículo 34, al final de Mateo 24, y el versículo 30 de Marcos y el versículo 32 de Lucas, los tres responden o comunican, escriben la respuesta del Señor. Dijimos que el Señor responde a la inversa. Las dos preguntas de los discípulos, la primera es, dinos cuándo sucederá esto. La segunda pregunta es, ¿qué señal habremos de ver nosotros? Ellos le piden una señal al Señor. Ellos quieren decirle, Señor, dinos qué tenemos que ver para que nosotros sepamos que llegó el momento de la destrucción del templo. Y por eso le dicen, la segunda pregunta, ¿y qué señal habrá cuando todo esto o todas estas cosas, dice Marcos, se hayan de cumplir? Dos preguntas, ¿cuándo? Y la señal de cuándo eso habría de cumplirse. Por lo tanto, aquí no estamos hablando del fin del mundo, del fin de la era cristiana, no estamos hablando de un evento del futuro para nosotros. Era algo futuro para ellos, por supuesto, porque lo que ellos estaban tratando con el Señor sobre la destrucción del templo y el juicio sobre Jerusalén se cumplió aproximadamente 40 años después que ellos estaban hablando con el Señor. Entonces, el Señor responde a la inversa. La primera pregunta la responde al final. La segunda pregunta es la que Él le responde primero a ellos. Y dijimos que antes de darles la señal, a ellos, el Señor primero les dice, esto y esto y esto tiene que acontecer primero, pero uno, no se dejen engañar. Dos, no se alarmen cuando vean guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos. No se dejen engañar por falsos cristos, falsos profetas. Harán inclusive señales. No se dejen engañar. Y no solo eso, sino el que les dice, y ustedes serán perseguidos. Ustedes sufrirán tribulación, que Marcos y Lucas llaman persecuciones, cárceles, muerte. Todas las persecuciones, la persecución empezó desde el mismo momento que el Señor ascendió al cielo. Los discípulos empezaron a predicar. Usted solo tiene que leer Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo. Pedro predica, el evangelio se predica a los judíos en Jerusalén. De ahí empezó la persecución. Entonces, las persecuciones que el Señor les predijo a ellos empezaron inmediatamente. No solo eso, sino que les dijo que esa persecución iba a servir para que ellos predicaran el evangelio a todas las naciones, lo cual hicieron y lo demostramos en el estudio pasado. Entonces, todo eso, la aparición de falsos cristos, el engaño, no se dejen engañar, las guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, no se alarmen, todavía no ha llegado el momento. Ustedes van a sufrir persecución, lo cual sucedió, y ustedes van a predicar el evangelio, lo cual sucedió. Pero esas no eran la señal. Ellos piden una señal, no dicen señales. A nosotros nos encanta imponer en el texto bíblico cosas que la Biblia no dice. No dice las señales. Dice, ¿cuál será la señal? Singular. Ellos piden una señal que les indique a ellos cuando ya llegaría el momento de este juicio y de la caída del templo.
Pues mis hermanos, yo les había pedido que estudiaran ustedes los 3 pasajes. ¿Cuál era esa señal? Exactamente. La abominación de desolación. Esa era la señal. Por eso les dice, vuelva al texto, versículo 15 de Mateo, verso 14 de Marcos, verso 20 de Lucas. Yo tengo la ventaja que aquí en mi tableta tengo los 3 pasajes paralelos juntos y los tengo en colores. Así quería yo ponérselos en la pantalla para que usted los compare. Pero usted puede hacerlo en su Biblia. Tenga los 3 pasajes y usted puede voltear uno tras otro. Yo lo puse en gris, porque el gris es un color pálido, oscuro, que nos indica desolación. Entonces, llegó la señal que ellos esperaban. Verso 15, léalo conmigo. Por tanto, todo lo demás habría de ocurrir. La aparición de falsos cristos, falsos profetas, las guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, sucedió. Ellos habrían de ser perseguidos, lo que llamamos tribulación para los discípulos. Mateo le llama tribulación, Marcos y Lucas le llaman persecuciones, es lo mismo. Encarcelamiento, azotes, muerte de los discípulos, lo cual sucedió. La proclamación del evangelio, lo cual sucedió. Ellos llevaron el evangelio, empezando por Jerusalén y hasta las naciones del mundo de entonces. Pero ahora, dice el Señor, por tanto, cuando veáis, ahí está esa palabra, usted puede subrayar esa palabra, cuando ustedes veáis. ¿Cuál era la señal que ellos estaban esperando? Dinos, Señor, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todo esto haya de cumplirse? ¿Cuál todo esto? La caída del templo, la destrucción de Jerusalén, el juicio de Dios sobre Jerusalén por haber matado a los profetas, a los que le eran enviados, rechazaron al Señor, su peor pecado, y mataron al Hijo de Dios. Por eso vino este juicio. Entonces, está hablando con 4 de sus discípulos. Esos 4, fíjese, ninguno de los 4, escuche esto, ninguno de los 4 que oyen esta enseñanza, este discurso, a quienes el Señor se los enseña. Recuerde que no están los 12, son 4. Ninguno de ellos escribe ninguno de estos evangelios. Qué interesante. Por eso la tradición dice que Marcos, según la tradición, el primer evangelio en ser escrito fue Marcos, no Mateo. Mateo aparece el primero en el orden del Nuevo Testamento, pero no fue Mateo, fue Marcos. Y la tradición dice que tanto Mateo como Lucas se ayudan del escrito de Marcos, porque ya circulaba Marcos. Y la razón que Marcos escribe el evangelio primero, su evangelio, la tradición dice que él recibe la información de Pedro, y Pedro sí estaba en este discurso. De hecho, Pedro en sus epístolas menciona a Marcos. Era un ayudante de Pedro. Él lo menciona en sus epístolas. Pero ninguno de los 4 que oyen este discurso, ninguno de ellos escribió ningún evangelio. Ni siquiera Juan estaba aquí. Es Pedro. ¿Quiénes estaban? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Eso es lo que nos dice Marcos. Él nos dice quiénes eran esos 4 discípulos. Entonces ahora dice, versículo 15, por tanto, ¿con quién está hablando? ¿Con los judíos? ¿Con quién está hablando, mis hermanos?
los discípulos. Les está dando indicaciones a ellos de lo que ocurriría primero y ahora les da la señal que ellos le habían pedido. Por tanto, ¿qué? Primero, ¿qué pasaría? Aparición de falsos cristos, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos. Van a ser perseguidos, el evangelio se va a predicar. Por eso, por tanto, después de ello, por tanto, cuando veáis, ustedes lo van a ver, piden una señal, ¿no? Y el Señor se las da. ¿Y cuál era esa señal? ¿Qué tenían que ver ellos? Dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, dice la Biblia de las Américas. La Reina Valera simplemente dice, la abominación desoladora. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Y quién habló de esta abominación desoladora? El profeta Daniel, dice el Señor Jesús aquí, en el escrito de Mateo, y Marcos también lo dice. Lucas no menciona esa frase, lo dicho o lo hablado por el profeta Daniel. Lucas es el único que no menciona a Daniel. Y lo vamos a decir por qué. Entonces, ¿cuál era la señal que ellos habrían de ver? La abominación desoladora, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde iba a estar la abominación desoladora? En el lugar santo. Pregunta, ¿cuál era el lugar santo? El templo. El templo. Nadie que ha leído la Biblia, aunque sea superficialmente, nadie, ni aún los judíos, ignoran que el único lugar en el primer siglo que era llamado el lugar santo era el templo. Y antes de que ese templo fuera derribado y no habría de quedar piedra sobre piedra, era el lugar santo, donde se ofrecían los sacrificios que se habían llevado a cabo por siglos en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces el Señor les dice a los discípulos, la señal para ustedes es que cuando ustedes vean en el lugar santo, en el templo, ustedes vean la abominación de desolación. Y de esa abominación de desolación habló el profeta Daniel. Y Mateo y Marcos dice, el que lee, que entienda. ¿Por qué Lucas no lo dice? Porque Lucas escribe a una audiencia gentil que no tenía conocimiento del Antiguo Testamento. Mateo y Marcos son judíos. Y ellos saben que cuando ellos mencionan al profeta Daniel, todo judío que había leído la ley o el Antiguo Testamento sabía lo que Daniel decía. Por eso les dice, el que lee que entienda. Pero los gentiles no sabían, porque ellos no tenían el Antiguo Testamento como su escritura. Ellos eran paganos, ¿correcto? Ahora, me encanta haber llegado aquí. Porque sobre este versículo, mi hermano, el sistema futurista de interpretación del discurso del Monte de los Olivos ha elaborado todo un argumento. Lo ha construido de tabiques de aquí, mezcla de acá, esta mención de este otro pasaje, y han formado todo un sistema. Y ellos dicen, esta abominación de desolación que habla aquí, número uno, es que este pasaje nos dice que el templo va a ser reconstruido. Entonces nuestros hermanos futuristas, con todo respeto, porque los amo mucho y son mis hermanos,
ellos dicen que esperamos la reconstrucción de ese templo que cayó en el año 70, lo esperamos en el futuro. ¿Cuándo? Ellos no lo saben, aunque han puesto fechas y se han equivocado y han quedado avergonzados, ellos siguen esperando una reconstrucción de ese templo. Porque dicen, la única razón de entender esta abominación desoladora puesta en el lugar santo, ellos dicen, el lugar santo es el templo, por lo tanto va a haber una reconstrucción. Perdón, hermanos, pero no va a haber una reconstrucción de un tercer templo. ¿Y sabe por qué digo tercer templo? Porque el templo ya había sido reconstruido una vez. ¿No es así? ¿Quién destruyó el primer templo? A ver, estudiosos de la Biblia. ¿Quién destruyó el primer templo? ¿Alguien? No tenga pena, que estamos aprendiendo. ¿Quién destruyó el primer templo? ¿Cómo? Nabucodonosor, los babilonios, específicamente los babilónicos. Babilonia ya había destruido el templo la primera vez. El templo fue reconstruido. ¿Por quién fue reconstruido? ¿Ah? Usted lee el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Quién reconstruyó el primer templo que fue destruido? No, Salomón no. El primer templo fue el de Salomón. ¿Quién? No Jeremías. ¿Ah? ¿Quién? Herodes el Grande lo extendió. Ahí vamos, magnífico, hermano. Contestó bien. ¿Quién reconstruyó el primer templo? Esdras y Nehemías. Esdras reconstruye el templo junto con Zorobabel. Nehemías reconstruye ¿qué? Los muros de Israel. Porque Jerusalén era una ciudad fortificada. Herodes el Grande lo expande, lo hace magnífico el templo, por eso se llamaba el templo de Herodes el Grande. Y ese templo reconstruido, que ya había sido derribado la primera vez por los babilónicos, fue reconstruido y ahora ese templo va a caer por segunda vez, pero para siempre. No hay una tercera vez. Por lo tanto, cuando usted va al Antiguo Testamento y usted lee profecías que dicen que el templo va a ser reconstruido, no se refiere al tercer templo que hablan nuestros hermanos futuristas, sino al templo que fue reconstruido por Nehemías, Esdras, Zorobabel, y que fue extendido y hecho magnífico por Herodes el Grande. Cumplido, punto. Pero usted oye a nuestros hermanos futuristas. Ellos están hablando de una reconstrucción de un templo, del templo que cayó en el año 70. Y usted puede ir a YouTube, póngale reconstrucción del templo de Israel o Jerusalén. Ellos dicen que está pronto a ser construido ya. Por eso ellos dicen que Cristo ya viene. Para empezar, la mayoría de los judíos en nuestro tiempo actual son ateos. Ellos no tienen el menor interés de volver a ofrecer sacrificios, porque Israel en el tiempo actual es una nación secularista, atea, pagana. Entonces, cuando yo veo un video, cuando alguien me dice, mire, se está por reconstruir el templo como señal de que Cristo viene. Yo solo digo, me da risa, pero digo, qué terrible error de interpretación bíblica. Entonces, otra cosa, sobre esta frase, la abominación desoladora. Inmediatamente el hermano futurista o los futuristas imponen sobre el texto
que esta abominación desoladora habla de un futuro anticristo. Y es ese anticristo el que va a profanar el templo reconstruido, dicen ellos, en el futuro. O sea, en el futuro para nosotros. Y entonces la postura futurista dice que la abominación desoladora habla de ese anticristo que va a venir antes del arrebatamiento de la iglesia y se va a sentar en el templo diciendo que Él es Dios. Eso es lo que ellos llaman abominación desoladora. El anticristo sentado en el templo reconstruido diciendo que Él es Dios y demanda ser adorado por Dios. ¿De dónde sacan la famosa frase anticristo? Aquí no aparece. En Daniel no aparece. ¿De dónde la sacan? En Apocalipsis no aparece ni una sola vez la mención anticristo. ¿De dónde viene esa palabra? El único lugar donde encuentran la palabra anticristo es en las cartas de Juan. Y el que era anticristo para Juan era todo aquel que negaba que Jesucristo había venido en carne. Ese es el anticristo. No un personaje inventado por la gente. Todo aquel que niega que Jesucristo vino en carne humana o como humano, ese es el anticristo, dijo Juan. ¿No es así? Léanlo. No tengo el tiempo, podemos hacer todo un estudio en ello. Y Juan dijo que ya desde sus días, desde el primer siglo, ya el anticristo estaba presente. Porque él no llama al anticristo a una persona, sino una influencia. Era una influencia que era la negación de la realidad de que Dios se había encarnado. Pregunta, ¿quiénes eran los que negaban que Dios se había hecho humano? ¿Quiénes eran? En el primer siglo del que Juan está hablando. ¿Quiénes negaban de que Jesucristo se había encarnado? Los judíos. Por eso rechazaron al Señor, porque ellos no creían que Él era Dios hecho carne. Y luego posterior, claro, vinieron los agnósticos de aquella época del primer siglo, que también negaban la encarnación del Hijo de Dios, diciendo que Él era Dios. Pero los que negaron, los anticristos, eran los judíos, y por eso mataron al Señor. No te apedreamos, no te matamos por una obra que tú hayas hecho, sino por la blasfemia de que tú, siendo hombre, tú digas ser hijo de Dios, haciéndote igual a Dios. Por eso lo negaron, lo rechazaron. Y Juan dice, esos son los anticristos. Pero hermano, el anticristo viene, mi hermano. O tú crees una fantasía, o tú crees lo que la Biblia dice. Perdón. Pero cuando usted oiga a la gente hablar del anticristo, usted solo pregúntele, ¿de dónde usted sacó esa frase? ¿Y qué significa esa frase? Porque aquí no está. Aquí no aparece. Entonces, ¿qué es la abominación de desolación? Es una acción, no es una persona. Es un acontecimiento, no es un individuo. Aunque un individuo va a liderar esta abominación, pero no está hablando de un personaje, sino está hablando de un acontecimiento que ellos iban a ver como señal antes de la caída del templo y de la destrucción de Jerusalén. Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esta es la señal. Cuando ustedes vean, cuando vosotros veáis, ustedes lo van a ver. Ahora, ¿por qué ellos pedían esa señal? ¿Y por qué el Señor les da esa señal? Porque esa señal les iba a indicar a ellos cuándo tenían que huir, no ser arrebatados y sacados de la tierra. Por favor, huir. Ellos tenían que huir para salvar su vida.
es protección para los discípulos del Señor. Cuando ustedes vean la abominación de desolación puesta donde no debe estar, lo dicho por el profeta Daniel, los que estén en los montes, los que estén en Judea, huyan. Entonces, si aquí está hablando del arrebatamiento, ¿por qué habría que huir? Si se iban a levantar hacia el cielo. Si estuviera hablando del fin del mundo, cuando algo es a nivel mundial, no hay lugar donde escapar, mi querido, mi hermano. ¿No es así? Si esto se tratara del fin del mundo, entonces no hay lugar donde huir. Pero él les dice, cuando ustedes vean la abominación desoladora en el lugar santo, huyan a los montes, escapen, lo cual hicieron. Y por eso los discípulos se salvaron su vida. Y aún Josefo nos dice ello, que los que escaparon fueron los cristianos. Según Josefo, cruzando el río Jordán, había una ciudad en las montañas que se llamaba Pela, P-E-L-A, Pela. Ahí huyeron los discípulos. Esa fue la señal que el Señor les dio y la que ellos pedían. Entonces, no estaba hablando de usted ni de mí, ni de 2000 años después, ni del fin del mundo, porque si fuera una catástrofe, si fuera un juicio mundial, no hay dónde huir, no hay dónde escapar. Pero les dice, cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora, este es un evento, una acción que fue liderada por un hombre correcto. Ese hombre lideró un ejército. ¿Quién era ese hombre? El general Tito lideró los ejércitos de Roma, llegaron a Jerusalén, rodearon la ciudad, dice Josefo. ¿Por qué dice Josefo? Porque él es el historiador de esos eventos. La Biblia está prediciendo 40 años los eventos. Por eso la Biblia no nos dice lo que pasó, pero la historia sí nos lo dice. Entonces dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, el templo, referencia al templo, la abominación desoladora, la palabra abominación. Usted haga un estudio de la palabra abominación en la Biblia. Vaya a una concordancia, busque la palabra abominación y usted identifique que la Biblia llamaba algo abominable. Y usted va a darse cuenta que casi siempre en el Antiguo Testamento la palabra abominación tenía que ver con la adoración de ídolos. El sacrificio a los ídolos era algo que Dios detestaba. Por eso es que el Señor le llama abominación, porque iba a ser algo detestable para Dios. ¿Y dónde iba a estar esa abominación? En el lugar santo, en el lugar donde supuestamente se rendía culto a Dios, donde se celebraban los sacrificios ofrecidos para Dios. Ahí va a estar esa abominación puesta, por eso le llama abominación. Pero esa abominación iba a causar una desolación. Ahora, vamos a ver, porque el Señor nos dice que Daniel escribió de ello, ¿correcto? Dice, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y Mateo y Marcos, como son judíos, ellos hablan a su gente, a sus paisanos, a creyentes. Ahora recuerde que los libros del Nuevo Testamento no fueron escritos para los judíos. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos ¿para quién? Para la iglesia, para los cristianos, para informar, enseñar a los creyentes.
Entonces, los primeros cristianos son judíos. Los evangelios, los libros del Nuevo Testamento son escritos a cristianos, pero específicamente Mateo escribe a cristianos judíos. Marcos se cree que también escribe a judíos, pero que se encuentran en las naciones gentiles. Lucas, él escribe netamente a gentiles, porque él mismo era un gentil. Por eso, Lucas, en su versión sobre este pasaje, sobre estas palabras del Señor, él no menciona ninguna abominación desoladora, ni el lugar santo. Lo único que él dice en palabras llanas, en palabras sencillas, para que entiendan sus oyentes que son gentiles, que nunca leyeron el Antiguo Testamento, es: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Más claro no puede estar para mí. Entonces, cuando yo leo en Mateo, que dice: cuando vean la abominación de la desolación de que habló el profeta Daniel, yo no me voy a volver loco. Ay, Dios mío, ¿qué será esto? Bueno, los cristianos judíos no se volvieron locos. Era la señal que ellos esperaban, porque a ellos no les estaban hablando de un anticristo. A ellos no les estaban hablando de un templo reconstruido. No, esa era la señal de que había llegado el momento que ese templo iba a caer. Entonces usted no tiene que volverse loco, porque como usted no es judío y no leemos la Biblia, no hacemos lo que dice aquí, el que lee que entienda. Entonces, imagínese que usted no conoce el Antiguo Testamento. Hoy nosotros podemos ir muy fácil al Antiguo Testamento porque las Biblias nos ayudan con las referencias de dónde se citó eso y lo leemos. Pero imagínese que no tenemos el Antiguo Testamento. Usted va a Lucas, ¿qué dice Lucas? Pero cuando veáis, los tres dicen lo mismo. Por tanto, cuando veáis, dice Mateo. Marcos dice: mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar. Mire que Marcos no pone la frase lugar santo, solo Mateo, porque la audiencia de Mateo es netamente judía, cristianos judíos. Marcos, que escribe más a gentiles también, como Lucas, él simplemente dice donde no debe de estar. Y simplemente dice: el que lee que entienda. Ni siquiera menciona a Daniel. Ni siquiera menciona la frase lo dicho por Daniel o lo que dice Daniel, el profeta Daniel. El que lee que entienda. Entonces, ¿cómo finaliza su frase Marcos? Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. En el caso de Mateo, la Biblia, el Nuevo Testamento no tenía versículos, por lo tanto, lamentablemente en nuestras Biblias, el versículo 16 ya se separa del versículo 15, y eso nos hace pensar que está hablando de otra cosa, pero mire cómo en Marcos están el versículo 15 y 16 de Mateo juntos. La frase que encontramos en Mateo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, Marcos lo pone en la misma frase, porque pertenece a la misma frase. ¿Sí me sigue? Perdón, si usted no va siguiendo los tres pasajes, usted no va a entender. Usted no va a entender. Usted no quiere leer la palabra de Dios. Usted no quiere entender la palabra de Dios. El que lee que entienda. Yo quiero entender. Amo la palabra de Dios. Y quiero entender lo que Dios comunicó en su palabra, no lo que dice las ideas fantasiosas que puedan haber en nuestro mundo. Entonces Lucas simplemente dice: pero cuando veáis a Jerusalén. Entonces, cuando Mateo dice el lugar santo es el templo, ¿y dónde estaba el templo? En Jerusalén. Por eso Lucas simplemente se refiere a Jerusalén misma, porque ahí estaba el templo.
Pero cuando veáis a Jerusalén, está leyendo Lucas 21:20. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿cuál era la señal que ellos iban a ver? Dice usted, la abominación de desolación puesta en el templo. Bueno, esa frase puede confundir, porque usted no está respondiendo nada. Pero para Lucas, en la versión de Lucas, ¿qué significa la abominación de desolación puesta en el templo? ¿Cómo la describe Lucas? Cuando ustedes vean ¿a quién? A Jerusalén rodeada ¿de qué? De ejércitos. ¿Y quién puede negar que fueron los ejércitos de Roma cuando destruyeron Jerusalén? ¿Quién rayos puede negar eso? Ni el futurista más aférrimo va a negar eso. Porque el Señor ya lo había dicho. Ya se lo había dicho, ya Lucas lo había escrito también. Vaya al Evangelio de Lucas conmigo. Lucas 19. En el estudio del jueves estuve viviendo la parábola de las minas, que hablaba precisamente de eso, del juicio sobre los enemigos del Señor, sobre los judíos del primer siglo. Y cuando el Señor entra a Jerusalén en el burrito, en su entrada triunfal, Él es rechazado como rey. ¿Qué hace el Señor cuando ve la ciudad? Versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, ¿cuál era la ciudad? ¿Cuál era la ciudad? Por eso cuando en Apocalipsis dice la gran ciudad, usted no tiene que estarse imaginando al Vaticano. Es más, usted vaya al Antiguo Testamento, ¿quién era llamada la ciudad o la gran ciudad? Jerusalén. Versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, ¿quién estaba llorando sobre Jerusalén? El Señor. ¡Qué conmovedor! ¿Pero por qué llora el Señor? El Señor no lloraba como, iba a decir, como las mujeres, pero a lo mejor se me ofenden las hermanas. Pero está demostrado científicamente que las mujeres lloran más que lo que lloramos los hombres. Porque las mujeres son más emocionales. Los hombres percibimos las cosas un poquito más fríamente. Las mujeres se involucran en las cosas más emocionalmente y eso les causa que ellas, creo que las estadísticas dicen que las mujeres por mes lloran alrededor de 3 a 4 veces y los hombres solo una vez. Es que ya ven, nos ganan. Siempre nos ganan, hermanas. ¿Qué le hacemos? Versículo 42. Entonces cuando el Señor lloró, no lloraba seguido. Por lo menos no lo dice la Escritura. Si Él lloraba delante del Padre en oración, eso es diferente. Pero Él lloró cuando Lázaro murió. Y aquí tenemos otro momento cuando Él llora sobre la ciudad de Jerusalén, diciendo, verso 42, si tú también, o también tú, no se está hablando, no está refiriéndose a un individuo, a una nación, a una ciudad. Si tú conocieses al menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora dice, está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, días. ¿Cuándo se cumplió esto? En 40 años. Porque vendrían días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te encerrarán, te atraparán. Cuando usted lee a Josefo, lo que pasó cuando los romanos, liderados por el general Tito,
rodearon la ciudad de Jerusalén antes de tomarla y antes de destruir el templo y quemar la ciudad. Todo judío, dice Josefo, que quería escapar de la ciudad, era sacrificado y era colgado, crucificado. Y los que tenían dinero, dice que compraban su escape. Los romanos no tenían ya estacas ni espacio para colgar sacrificados a judíos, porque por día, dice Josefo, crucificaban a más de 500 judíos. ¿Por qué los judíos no escaparon? Porque el Señor no les dio indicaciones a ellos para huir. ¿Quiénes escaparon? Los discípulos. Cuando los discípulos vieron que los ejércitos romanos empezaron a rodear Jerusalén, ellos huyeron a los montes. Lo dice Josefo y lo dicen los historiadores cristianos del segundo siglo, que los cristianos escaparon siguiendo las instrucciones de Jesús. Los que fueron atrapados fueron los judíos, porque para ellos era el juicio. Y el Señor lo dijo. Porque vendrán días sobre ti, verso 43, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, verso 44, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti. Fue una matanza, fue terrible. Eso se le llamó también un holocausto. Josefo dice que murieron más de 1 millón de judíos. Más de 1 millón, mi hermano. No 5,000. ¿Cuántos murieron cuando cayeron las torres en el World Trade Center en el 2001? ¿Cuántos murieron? ¿Cuántas personas murieron en las torres? El cálculo dice que entre la gente que estaba en las 2 torres en Nueva York, en el World Trade Center, en el Pentágono, y el avión que cayó en Pensilvania, que lucharon o pelearon contra los terroristas, los pasajeros, más o menos se calcula en casi 5,000 personas. Y fue algo catastrófico para esta nación. Nunca esta nación había tenido semejante ataque. Y quedó en la historia y quedará en los libros de historia. Y fue un escándalo mundial, ¿sí o no? Usted y yo lo vivimos. Pero usted no compara 5,000 con 1 millón de personas masacradas. Usted no hay comparación. Por eso usted va a ver que el Señor le va a llamar a eso, le va a llamar gran tribulación, cual no la ha habido ni la habrá jamás. Porque los judíos nunca, en toda su historia, de todos sus enemigos que los atacaron y los vencieron en la historia, nunca había ocurrido semejante cosa con la destrucción de Jerusalén y el templo. Nunca. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En otras palabras, no reconociste al Mesías que se te fue enviado. Ahí estaba. Ya el Señor se los había dicho, y cuando usted llega a Lucas 21, es la predicción del discurso del Monte de los Olivos, la enseñanza a los discípulos, que cuando ellos vieran la ciudad, entonces Lucas, en su versión de Lucas, dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, el cumplimiento de lo que el Señor ya le había dicho en Lucas 19, que se cumplió 40 años. ¿Sabe usted desde cuándo? ¿Desde cuándo Jerusalén fue, cuando Tito lideró los ejércitos a Jerusalén? En el año 64. La caída fue en el 70. O sea que ese juicio sobre Jerusalén duró unos años. Lo más duro en el juicio de Jerusalén y la caída del templo fueron 3 años y medio, y Josefo lo registra las fechas. Por eso cuando usted en el libro de Apocalipsis se encuentra
Tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando en el libro de Apocalipsis usted encuentra 3 años y medio, usted no tiene que juntar. Si usted junta esas citas, no le va a dar esos famosos 7 años de tribulación de los que hablan nuestros hermanos futuristas. Son el tiempo que iba a durar este juicio. Y cada vez que en Apocalipsis, porque Apocalipsis lo describe de diferente forma, en símbolos, tiempo, tiempos, 2, medio tiempo, 3 años y medio o 42 meses, es la misma cita, solo que es dicha de una forma diferente. La misma cita. Pero ¿qué hacen nuestros hermanos futuristas? Juntan 3 años y medio y 3 años y medio. Entonces ellos dicen, vamos a tener 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, 7 años. I'm sorry, dice el gringo, pero no lo creo así. No. Entonces, bien, vayamos a Mateo 24. Mateo 24. ¿Tienen? Volvemos al texto. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee que entienda. Marcos. Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe de estar, el que lee que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Versículo 20 de Lucas 21. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. O sea que el indicativo para los discípulos era, la señal para los discípulos era, en palabras de Lucas, para entenderlo llana y gentilmente, en un lenguaje llano de Lucas, es que cuando los discípulos vieran que los ejércitos rodearan Jerusalén, esa era la señal que ellos tenían que huir. Huye, huye. Entonces los que estén en Judea, lugar geográfico, mi hermano, no se olvide de eso. En Judea, no en Vista, no en Nueva York, no en Chile, no en la Patagonia, en Judea, huyan a los montes. Otra vez, un razonamiento muy sencillo. Si esto se trata del fin del mundo, como lo quieren enseñar nuestros hermanos futuristas, no habría lugar donde huir. No hay lugar, mi hermano. Si aquí estuviera hablando del arrebatamiento, donde Dios saca a su iglesia secretamente, entonces, ¿por qué habrían ellos que huir? Why? No hay lugar donde huir. Si se tratara del arrebatamiento, es el momento cuando debería decir, entonces serán arrebatados al cielo. Pero no, huyan. Y tan claro es que dice, el que esté en la azotea, no baje a sacar las cosas de su casa. Otro indicativo de la época. En esta época, ¿quién vive en la azotea? Dígame. ¿Quién vive en la azotea de las casas? ¿Usted? A menos que sea lagartija. ¿Cómo son los techos de las casas el día de hoy? ¿Planos? ¿Son planos? Claro que no. Así, con caídas. ¿Por qué? Hermanos, ustedes trabajan en construcción.
¿Por qué le hacen caída a las casas? El agua. En lugares donde hay nieve, le inclinan más la caída de las casas. Usted vaya a lugares donde cae mucha nieve, son castillitos así. Aquí son así, porque aquí lo único que se busca es que el agua caiga, haya desenjuague, o como se dice, drenaje del techo. Pero en lugares donde cae nieve, vaya a un estado, una ciudad donde cae nieve, así son las casas, así son los techos. Porque entre más inclinado es la nieve, que pesa tanto, se puede resbalar más y aún así se pega. Pero en aquella época, las casas de los judíos eran techos planos, porque ellos vivían en las azoteas. La mayoría de sus actividades las hacían en las azoteas, casi adentro de la casa. Lo único que hacían era comer, dormir, pero en las azoteas es donde hacían la mayoría de sus actividades, porque eran planas. El que está en la azotea, ¿qué dice? Verso 17 de Mateo. No descienda para tomar algo de su casa. Es que era momento de huir. Era momento de huir. ¿Querías salvar tu vida? Tenías que huir. ¿A quién se estaba protegiendo de este juicio? A los judíos cristianos, al verdadero pueblo de Dios ahora, al Israel espiritual, no al Israel apóstata. El Israel apóstata iba a sufrir gran tribulación, cual nunca la habían experimentado. Por eso, si la pregunta es como hoy se preguntan nuestros hermanos futuristas, porque ni ellos se ponen de acuerdo. Unos dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación, otros dicen que no. Los que creen que la iglesia sí pasa por la gran tribulación son los que creen Mateo 24, el discurso del Monte de los Olivos. Ellos son los que creen que la iglesia sí pasa por gran tribulación, porque ellos también, los post-tribulacionistas, son futuristas también. Pero la mayoría de los que sostienen un arrebatamiento secreto y una tribulación futura, ellos dicen que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Por lo tanto, los cristianos no pasaron por la gran tribulación. La tribulación para ellos fue la persecución, ¿correcto? La gran tribulación iba a ser para el judío, y lo vamos a demostrar enseguida, en el próximo estudio. Porque ellos tenían que huir. Eran instrucciones para escapar. Cuando ustedes vean la abominación, aquí no hay mención de ningún nombre, ningún anticristo, ningún personaje formado, inventado. Simplemente lo que Mateo y Marcos llaman abominación de desolación es un evento, es una acción, es un acontecimiento liderada por alguien correcto, liderada por un ejército correcto. Y por eso Lucas simplemente dice: cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su desolación está cerca. Ya el Señor ya les había hablado de esta desolación, ¿no es así? ¿Dónde? Solo regreso unos versículos antes del capítulo 24 y vaya a Mateo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Por lo tanto, porque no quisiste, verso 38, he aquí vuestra casa. ¿Sabe cuál era la casa para el judío? El templo. El templo era su casa. Es lo que ellos llamaban su casa, la casa de Dios. ¿Cómo le llamó el Señor cuando limpió el templo en el capítulo 23 de aquí de Mateo? Mi casa será llamada casa de oración. Pero ahora el Señor le dice: ahora es su casa de ustedes. ¿Por qué? Porque cuando Él salió del templo, nunca más volvió. Ya no era la casa de Dios. La habían hecho cueva de ladrones. Ahora era su casa de ellos. ¿Y qué pasó? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Misma palabra en el griego. Misma palabra. Misma palabra en el griego. Usted no tiene que estudiar una maestría en griego y en hebreo. ¿Tiene que hacer eso?
Simplemente tenemos recursos donde podemos encontrar las palabras. Y dice que la palabra que usa aquí Mateo en versículo 38, vuestra casa es dejada desierta. La palabra desierta es éramos en griego. Y cuando la usa, cuando dice la abominación de desolación o desoladora, es eramosis, la misma palabra. Desolada, desierta, ¿qué significa desolación o desolada? O la palabra éramos en griego. Se puede traducir como desértico, desolado, solitario o desértico. En inglés, desert, desolate, solitary, wilderness. Esas son las palabras que describen. Es como cuando usted va a un lugar y no hay casas, lo único que ve montes todo seco. ¿Cómo le llama usted a eso? Esto está desolado, dice usted. O está desértico. Esa es la palabra. Vuestra casa os es dejada desértica, desolada. Entonces, cuando les habla de la abominación de desolación de la que habló el profeta Daniel, la misma palabra, eramosis. Eramosis. Ahora, vamos al Daniel, que no podemos evitar esto. ¿Dónde dijo Daniel esto? Bueno, vaya conmigo a Daniel 9. Daniel 9. El Señor dice que de ello fue de lo que habló el profeta Daniel. Muy bien. Entonces Mateo le dice a sus oyentes, el que lee que entienda. ¿Eran judíos cristianos? Ellos sabían. Ellos conocían el Antiguo Testamento. Ellos conocían el Antiguo Testamento. Nosotros no, porque nosotros no leemos la palabra de Dios. Entonces eso nos lleva en desventaja, que no leemos. Y no leemos porque no nos gusta, porque no nos importa. No nos interesa. Lo que es más fácil es creer lo que oigo en la radio, en la televisión, esas ideas fantasiosas, extraordinarias y listo. Pero que yo vaya a la palabra de Dios por mí mismo, no lo hago. Entonces si alguien no está de acuerdo con lo que yo creo, entonces está mal. No, porque tú estás creyendo algo que tú oíste, no algo que tú estudiaste por ti mismo. Y como eso es tan popular el día de hoy, entonces es fácil repetirlo. Eso es un mito, ¿no? Eso es lo que hace un mito, que un mito es algo que alguien empieza a decir, lo repiten, lo repiten, lo repiten y por mucho tiempo se repite que se llega a creer que es verdad. Ese es un mito. Y creemos mitos. Entonces, Daniel, capítulo 9. Estas palabras están en Daniel capítulo 9. Esto referente a este acontecimiento, Daniel aproximadamente más de 500 años ya lo había profetizado. Entonces cuando el Señor les habla a los discípulos de la caída del templo y de la destrucción de Jerusalén, no era algo nuevo que ellos iban a oír. Ya Daniel lo había dicho más de 5 siglos antes. ¿No? Daniel capítulo 9. Muy bien. Versículo 26. ¿Qué pasaje encontramos aquí en Daniel? Cuando usted abre Daniel 9, ¿qué encuentra en Daniel 9? ¿Ah? ¿Qué encuentra usted en Daniel 9? Sí.
el famoso pasaje de las 70 semanas de Daniel. Eso puede ser otro estudio de otros 3 meses, si usted quiere, donde se han dicho qué cosas no se han dicho. Pero vamos al pasaje, verso 26. No es una exposición, no estoy explicando las 70 semanas de Daniel, pero aquí encontramos ese juicio sobre Jerusalén profetizado por Daniel. Verso 26. Versículo 25, para entender un poquito del contexto, dice: sabe pues, le está diciendo, Dios le está diciendo a Daniel, sabed pues y entiende, le dice. De hecho es un ángel el que viene a traerle esta información a Daniel. Y entiende que desde la salida de la orden, fíjese cómo se nos ubica en el tiempo, cómo los judíos iban a ubicarse en el tiempo cuando esto habría de cumplirse. Desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que ¿cuándo ocurrió eso? Es una referencia ¿a quién? ¿A qué evento? Cuando Zorobabel y Esdras reconstruyen el templo, cuando Nehemías reconstruye los muros. Entonces nos ubicamos en el tiempo, la restauración de Jerusalén y del templo, y dice Daniel: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Desde la restauración de Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Entonces, 7 más 62, ¿cuánto suma? ¿Ah? 7 más 62, usted sí sabe sumar, hermana, 69. Entonces nos falta una semana de las 70 famosas semanas de Daniel. Ahora, estas semanas están representadas por semanas anuales. ¿Qué significa? Que no estamos hablando de semanas de días, sino semanas de años. Entonces serían ¿cuánto sería la duración de una semana? 7 años. Son semanas de años. Por eso 70 semanas de 7 años, ¿cuánto nos suma? 490 años. Por lo tanto, desde la orden de reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe se iban a ocurrir un periodo de alrededor de 490 años. Pero nos falta una semana. Y esa semana es una semana de 7 años. Entonces quítele a 490, quítele 7. ¿Cuánto nos queda? ¿Ah? A 490 quítele 7. 483 años. Entonces la última semana, ¿qué pasó? Pues nuestros hermanos futuristas dicen, no, esa última semana es la que no se ha cumplido. Esa es la gran tribulación de 7 años que esperamos. Entonces, sí, póngase a pensar esto. Viene el ángel, le dice a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ubícate, le dice. Desde la orden para reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipes son 7 semanas y 62 semanas. Entonces 62 más 7, 69, ¿verdad que sí? 69, entonces nos falta una semana. Son semanas de años, cada 7 años. Entonces imagínense que le dice a Daniel: bueno, se van a cumplir 483 años. Entonces cuando se cumpla el año 83, ustedes tienen que esperar, no sabemos cuándo, 1000, 2000, 3000 años, porque va a haber un lapso de tiempo que nadie sabe. Eso es lo que en inglés se llama un gap, un gap. ¿Cómo se traduciría gap?
una abertura, un lapso, ¿no? Sería en español en términos de expresión del tiempo, un lapso de tiempo. Entonces, Daniel se hubiera quedado, Señor, me estás diciendo que 70 semanas están determinadas sobre mi pueblo, y tú me dices que se van a cumplir las primeras 69 semanas, pero la última no sabemos cuándo. Qué confusión hubiera sido para Daniel. Ahora, pregunta, ¿qué estaba haciendo Daniel cuando Dios le da esta revelación? Porque eso no lo leemos. Lo que leemos solo donde nos han dicho de que ahí está el anticristo y la gran tribulación. Eso es todo lo que leemos. Eso no es leer la escritura, perdón, pero eso no es leer la escritura. Solo vamos al texto que nos citó el predicador de ahí del YouTube y decimos, ahí está. No, no está. No está. ¿Qué está haciendo Daniel cuando recibe esta revelación? Confesando los pecados de su pueblo y sus pecados. ¿Y por qué Daniel confiesa sus pecados y los pecados de su pueblo? Porque él sí le gustaba leer y estaba leyendo al profeta Jeremías. Y lo que estaba leyendo del profeta Jeremías era de los 70 años que los judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia. 70 años en Babilonia y 70 semanas que están determinadas. Imagínense que Dios habló a Jeremías y le dijo, mira Jeremías, están determinados 70 años sobre tu pueblo que serán llevados cautivos por los babilónicos. Pero mira, cuando se cumplan 69 años, el último año no sabemos cuándo va a ocurrir. Entonces tú no puedes hacer eso con la interpretación bíblica. 70 años de cautiverio en Babilonia es lo que está leyendo Daniel. Y cuando él lee eso y ve que todo lo que le ocurre a Israel, que Israel había sido desolada, destruida, Daniel confiesa su pecado y se acuerda y lee al profeta Jeremías y dice, esto es lo dicho por el profeta Jeremías. Y esto fue lo dicho por tu siervo Moisés, que había dicho que si nosotros no obedecíamos a tu palabra, seríamos llevados cautivos y seríamos sido destruidos por nuestros enemigos. Daniel está angustiado, él dice, Señor, ¿qué pasa? Esto es lo que pasa, Daniel, por el pecado del pueblo. Y es cuando viene la famosa profecía de las 70 semanas, que ahora le va a hablar de una nueva destrucción, de una nueva desolación. Pero ahora es en los días del Mesías príncipe. ¿No es interesante la escritura? Entonces le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Yo sé que este es difícil, este pasaje es difícil. Yo lo entiendo, así es que no espere usted comprenderlo ahorita porque no lo va a entender. Pero tampoco, no se angustie. Si usted no lo entiende, lea Lucas 21. Lucas 21:20. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada del ejército, sabe entonces que su desolación ha llegado. Listo. Listo. Usted no tiene que entender las 70 semanas de Daniel, porque eso ya se cumplió. Las 70 se han cumplido. No hay un espacio entre el cumplimiento de la 69 semana y luego hay que esperar 1000 o 2000 o 3000 años, no sabemos cuándo, hasta que sea la aparición de ese famoso anticristo y la reconstrucción del templo y la abominación desoladora que llaman la gran tribulación. No sabemos cuándo. Es un lapso de miles de años, dicen los futuristas. Qué confusión hubiera sido para Daniel y para el pueblo. Por eso cuando Mateo dice, el que lee que entienda, ellos sabían a qué se refería el Señor cuando hablaba de la abominación desoladora. Ellos lo sabían. A ellos no les confundió. La razón que Lucas tiene que decirlo en palabras más naturales, más claras, es porque su audiencia es gentil. Los gentiles cristianos, ellos no habían leído el Antiguo Testamento. Pero a nosotros nos gusta complicarnos todo. Entonces le digo, compárelo.
Daniel está leyendo al profeta Jeremías, donde encuentra que la cautividad por los babilonios iba a durar 70 años. Así le dijo el Señor a Jeremías, sí, Jeremías. 70 años tu pueblo va a estar cautivo en Babilonia. Imagínate que los judíos dijeron, bueno, año 68, ya solo faltan 2. No, hubiera venido el profeta y le hubiera dicho, no, cuando llegue el año 69, el último año, esperen, porque no saben cuándo es ese año. Pueden ser 100, 200, 300 años, no lo sabemos. No, llegó el año 70 y se cumplió. Por eso ahora es como un paralelo de 70 años de cautiverio en Babilonia, lo compara con 70 semanas que están determinadas sobre tu pueblo. 70 de años. Lo mismo, el mismo número, pero ahora en años. Son semanas de años, por eso nos da 490 años. Lo cual se cumplió. Se cumplió. En la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el Mesías príncipe. Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, está hablando de la reconstrucción del templo que fue dada la orden en los días ¿de quién? De Zorobabel, de Esdras y Nehemías. Iba a ser en medio de ¿qué? De tiempos angustiosos. Solo lea Jeremías y Esdras para que vea usted lo que les costó a ellos la dificultad reconstruir el templo y los muros. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe, al Mesías. Habla de la muerte del Señor. Dice, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Aquí está la cita. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Destruirá la ciudad y el santuario, el templo, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Ahí está. Ya Daniel lo había profetizado. Que el príncipe de un pueblo destruiría la ciudad y el santuario. Pero ¿sabe qué hacen nuestros hermanos futuristas? Este príncipe que leen aquí, ¿quién cree que es para ellos? ¿Quién es ese príncipe? El anticristo que ellos esperan. ¿Quién es este príncipe? Daniel no lo sabía. El príncipe de un pueblo, dice. Se está hablando de un pueblo. Entonces, como eso tenía que ver con la destrucción del templo y de la ciudad, ¿quién tomó Jerusalén y quién destruyó el templo? Los romanos, liderados por el general Tito. Daniel no sabía quién era ese príncipe, él solo dice el príncipe de un pueblo. Pues nuestros hermanos futuristas, ese término príncipe es el anticristo que ellos esperan, que va a perseguir al mundo y a los cristianos. Y es más, es curioso que nuestros hermanos futuristas dicen que la tribulación es para probar a los judíos y salvar luego el Señor a los judíos al final de la tribulación. Pero es interesante que los futuristas creen que una tercera parte de los judíos va a ser masacrada en el mundo. Entonces, ¿cómo yo le puedo llamar eso salvación? Entonces, destruiría la ciudad, dice Daniel, y el santuario. ¿Qué más? Y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durará las devastaciones. Entonces, no vamos a exponer este estudio de Daniel, no ese es el caso. Ahora, esto es el evento profetizado por Daniel que se cumple en las palabras del Señor Jesús. Esto es de lo que habló el profeta Daniel. Y cuando Lucas dice, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, es lo dicho por el profeta Daniel. Pero cuando usted lee la Biblia es fácil confundirse, porque usted va al capítulo 11 de Daniel y hay algo similar que se parece, y usted cree que es lo mismo. No es el mismo evento. Daniel 11. Daniel 11.
Amén. ¿Lo tiene? Verso 31, rapidito. Y se levantarán de su parte tropas. Aquí está hablando de un rey. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán. ¿Qué significa profanar? ¿Qué significa profanación? Tomar algo sagrado y hacerlo algo común, vil, abominable. Entonces, cuando Nabucodonosor tomó a los judíos y los llevó cautivos por 70 años a Babilonia, se llevó los utensilios del templo. Esa era una profanación, tomar lo sagrado para el ejercicio de la adoración a Dios en el templo y lo usó para usos viles. Eso es profanación, eso es abominación. Entonces dice, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Entonces usted lee el santuario, inmediatamente usted sabe que se refiere al templo. Y la fortaleza, dice, y quitarán el continuo sacrificio. O sea, se detendría el sacrificio que se realizaba en el santuario y pondrán la abominación desoladora. ¿Verdad que es la misma frase que encontramos en el discurso del Monte de los Olivos? Pero aquí no se refiere al evento de la destrucción del templo en Jerusalén, en Daniel 11. Pero se le llama de la misma manera, desolación desoladora. ¿Por qué? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Alguien sabe? En el año 175 antes de Cristo hubo otro rey, otro príncipe llamado Etíoco Epífanes. Etíoco Epífanes llegó al templo, tomó el templo, y este rey pagano, este hombre pagano, sacrificó un cerdo, que eran los cerdos para los judíos, un animal inmundo. Sacrificó un animal, un cerdo en el templo, derramó su sangre y mató a los sacerdotes en el templo, hizo una masacre. Eso es de lo que Daniel 11 está hablando. Ya no está hablando de el evento del discurso del Monte de los Olivos, pero se le llama de la misma manera, abominación desoladora. Pero eso se cumplió en el año 175 antes de Cristo, antes de la primera venida de Cristo. Eso es donde surgió la famosa pelea de los macabeos, porque los macabeos, que eran judíos fieles a Dios, se levantaron y pelearon contra el ejército de Etíoco Epífanes. Por eso en Daniel dice, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Eso habla de los macabeos que pelearon en aquel evento, cuando Etíoco Epífanes toma el templo, sacrifica un cerdo como abominable. Eso era abominable, pero eso se cumple casi 2 siglos antes de Cristo. Pero cuando Daniel 9 habla de las 70 semanas de Daniel y habla de esa desolación, habla de la destrucción del templo la segunda vez. Entonces volvamos a nuestro pasaje. Te digo, no estoy exponiendo Daniel 12 ni 9, pero la referencia aquí de Mateo y de Marcos es la abominación desoladora. Entonces dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee que entienda, ¿qué tenían que hacer los discípulos? Verso 16, dice, entonces, ¿cuál era el indicativo que ellos tenían que ver para huir, para escapar? La abominación desoladora, puesta en el lugar santo. ¿Y qué es eso? Bueno, no tiene que usted ser un sabio, lea Lucas. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Así de sencillo, así de fácil. Cuando los cristianos judíos del primer siglo, esa generación a la que el Señor está hablando, le dice, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan, muchachos. Y lo hicieron y salvaron su vida. No fueron sacrificados en Jerusalén como los judíos rebeldes.
Versículo 17, el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Versículo 18, el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Usted usa capa hoy, ¿no? ¿Verdad que sí? Claro que no. Dice verso 19, mas hay, ¿todavía hay tiempo en la grabación? No. Dice, mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Yo le voy a demostrar en el próximo estudio que esa expresión, mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, no era para los cristianos ni para las mujeres cristianas, era para las mujeres judías. Se lo voy a demostrar. Para los cristianos era, por eso ustedes oren para que su huida, no su sacada del mundo, su huida, lea su Biblia, mi hermano. Dice, oren para que vuestra huida no sea en invierno. ¿Por qué no en invierno? Por el frío. En Israel hacía un frío terrible en el invierno. Eso iba a complicar terriblemente las condiciones del tiempo para los hermanos cuando huyeran. Por eso le dice, ustedes oren. Lo que pueden hacer es orar. Y lo que tienen que hacer cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan. Estás en la azotea, no vuelvas a tu casa a tomar algo. Estás en el campo, no vuelvas para tomar tu capa en tu casa. Huye a los montes, lo cual hicieron. Josefo dice que huyeron a la ciudad de Pela, donde escaparon los cristianos y salvaron su vida. Por eso dice, oren para que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. ¿Verdad que usted no guarda el día de reposo? Perdónenme, no hermano, no lo hago en ninguna forma de creer que ustedes son tontos. No, porque son inteligentes, por eso le digo. Usted no guarda el día de reposo, entonces es que usted es inteligente. Pero ¿por qué nosotros queremos ver lo que no dice la Biblia? ¿Por qué eso lo hablamos como si fuera algo del futuro? El indicativo del tiempo, las condiciones del lugar, la ubicación geográfica, la audiencia, ustedes, a los discípulos. Hermano, sencillo como eso. Ustedes son inteligentes, hermano. Ahora pues que vuestra huida no sea en invierno, en día de reposo. Punto. El verso 21, ahí es donde viene la famosa frase, porque habrá entonces gran tribulación. Y vamos a ver eso entonces la próxima semana. Pero los cristianos tenían que huir. Era, ¿verdad?, instrucción para ellos para escapar su vida, salvar su vida. Pero entonces, cuando eso ocurriera, es que venía la gran tribulación. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra.